Seguramente en los últimos meses, por ahí en redes sociales o en los grupos de la familia, llegó una noticia que sonaba increíble. Hablaba de un cambio histórico, uno que prometía pensiones del 90% del salario para un montón de gente. Y claro, el entusiasmo se disparó. Pero también la confusión. ¿Qué tanto de esto es verdad? Bueno, pues hoy vamos a desmenuzar qué hay detrás de esos titulares virales sobre las pensiones aquí en México. La noticia se pintó justo así, tal cual se lee en esta cita, como la más optimista y esperanzadora en mucho tiempo. Y se regó como pólvora, ¿eh? Los titulares prometían un giro monumental para las personas pensionadas, hablaban de una transformación de verdad para la seguridad social del país. El mensaje era muy potente y la verdad tocó una fibra muy sensible para millones de familias. Para miles y miles de familias, esta noticia fue como un verdadero rayo de esperanza. Parecía que por fin se acababan las trabas burocráticas, esas reglas que se sentían injustas y, sobre todo, la angustia de qué va a pasar con los ingresos en el futuro. La idea de una pensión más digna caló hondo, porque seamos honestos, para mucha gente la jubilación es una etapa llena de incertidumbre económica. Pero a ver, en medio de todo ese alboroto, de la emoción y de las esperanzas que se levantaron, empezó a flotar una pregunta clave, una pregunta crucial. ¿De verdad este beneficio es para todos? La gente, naturalmente, empezó a preguntarse si esto aplicaba para su caso, para el de sus papás o sus abuelos. Así que para no crear falsas expectativas, era importantísimo aclarar esta duda, que era la más grande de todas. Muy bien, pues vamos a entrarle al meollo del asunto. Es hora de hacer justo lo que tenemos que hacer, separar los hechos de la ficción. Vamos a responder con toda la claridad posible a esa pregunta que todo mundo se hace, para entender bien a quién le impacta este fallo y por qué es tan específico. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. Como podemos ver, hay un mundo de diferencia entre lo que se hizo viral en Internet y la fría realidad legal. La versión popular hablaba de un beneficio para todos, pero la realidad, como vemos, es muchísimo más limitada. La respuesta corta y confirmada por las autoridades es que esta modificación, aunque sí es muy importante, no es un aumento general para nadie. A ver, la primera gran distinción y la más importante está en la ley que aplica. Este cambio no tiene nada que ver con quienes cotizan bajo el esquema nuevo, el de la ley del 97. La resolución de la Corte se enfoca única y exclusivamente en el sistema de pensiones anterior, el que conocemos como la ley del 73. Y bueno, esto de entrada ya deja fuera a una parte enorme de la población trabajadora más joven. Ok, entonces, ya quedó claro. Es solo para la ley del 73. Pero, ojo, incluso dentro de ese grupo no es para todos. Para entenderlo a la perfección, necesitamos revisar las condiciones exactas que puso la Suprema Corte. Y aquí es donde la cosa se pone más específica, porque no es algo general, sino que se aplican unos criterios pero muy puntuales. Si le echamos un ojo a esta lista, nos damos cuenta de que el alcance es súper específico. Esto no es un aumento para jubilados, para nada. Es más bien una corrección para una situación muy particular, la llamada pensión por ascendientes. ¿Y qué es eso? En pocas palabras, está diseñada para proteger a los papás que dependían del dinero de un hijo o hija que falleció, y únicamente si no hay otros familiares directos como esposo o esposa o hijos que tengan derecho a esa pensión. O sea, estamos hablando de un universo de beneficiarios de verdad muy pequeño. Y la razón de que el fallo solo aplique a la Ley 73 tiene todo que ver con cómo funciona cada sistema. Pensemos que la Ley 73 es como una especie de promesa de pensión garantizada de por vida, que se calcula con el salario y las semanas trabajadas. En cambio, la Ley 97 se parece más a una cuenta de ahorros personal para el retiro. La pensión depende, literal, de lo que cada quien juntó en su cuenta individual. Son dos mundos distintos, y el fallo solo puede corregir esa promesa que estaba mal calculada en el sistema viejito. Ahora que ya sabemos quiénes sí son los beneficiarios, la pregunta obvia es, ¿y qué estaba tan mal con la regla de antes? Vamos a ver qué fue lo que cambió exactamente esta resolución, porque la diferencia para estas familias es abismal y nos dice mucho de por qué la Corte tomó esta decisión. La Corte llegó a la conclusión de que la regla anterior era, y estas son sus palabras, una terrible injusticia. ¿Y por qué? Pues porque violaba un principio básico, el de la igualdad. La ley daba porcentajes de pago súper diferentes y en la práctica castigaba a ciertos familiares solo por su parentesco con la persona fallecida, sin importar si de verdad dependían de ese dinero para vivir. Aquí está el meollo del asunto. Como vemos en la comparación, con la regla vieja a unos papás que habían demostrado que vivían de los ingresos de su hijo o hija, se les dejaba de la noche a la mañana con casi nada. Apenas un 20% de la pensión que le hubiera tocado a un cónyuge. Lo que dijo la Suprema Corte fue, a ver, esto es discriminatorio y es injusto.
Esta gráfica lo deja más que claro, ¿no? El impacto visual es brutal. No estamos hablando de un ajustito, para nada. Es un aumento masivo, de más de 4 veces, pensado para dar un apoyo financiero real y, sobre todo, para poner el piso parejo, reconociendo que la dependencia económica es igual de válida sin importar el lazo familiar. Bueno, aunque ya dejamos claro que esto no es un aumento para todo el mundo, su importancia va mucho más allá de las pocas familias a las que ayuda hoy. Este fallo es un paso adelante muy significativo hacia una forma de entender el derecho a la seguridad social en México que sea más humana y más justa. Este fallo sienta lo que en el mundo del derecho se conoce como un precedente legal. ¿Y eso qué significa en español? Pues que fija un nuevo estándar, un nuevo criterio que se puede y se debe usar para resolver casos parecidos en el futuro. Ahora, si otras personas están en esta misma situación, sus abogados pueden usar esta decisión como su argumento más fuerte para exigir el mismo trato. El mensaje de fondo aquí es que se dio un gran paso hacia una interpretación más justa de la ley. Nos recuerda algo fundamental. La pensión no es un regalo del gobierno, ni una limosna. Es un derecho que se gana, el resultado del esfuerzo de toda una vida de trabajo y de las cuotas que se pagaron quincena a quincena. Y ese derecho se extiende a proteger a la familia que dependía de ese trabajo. Y bueno, todo esto nos deja con una reflexión bastante fuerte, ¿no? Porque aunque el cambio, como ya vimos, solo le toca a unas cuantas personas hoy, nos recuerda algo fundamental. El sistema de pensiones no está escrito en piedra. Puede, y de hecho debe, evolucionar para ser más justo. Esto nos dice que la conversación sobre los derechos de los pensionados, sobre la dignidad en la vejez y sobre qué tan parejo es el piso para todos, esa conversación está muy lejos de acabarse. Y nos demuestra lo vital que es este pilar para el futuro de millones, pero de verdad millones de familias mexicanas.